Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en la mente de uno de los pensadores más fascinantes del siglo XX, Edgar Morin. Vamos a explorar su forma, totalmente revolucionaria, de entender el mundo, un mundo que, como sabemos, está todo interconectado, pero que a menudo nos empeñamos en comprender a trocitos. Y mirad, creo que no hay mejor manera de empezar que con esta cita. Marcelo Pachmann, al introducir la obra de Morin, dio en el clavo. Porque lo de Morin no es solo un conjunto de ideas abstractas, que va, es un viaje, una auténtica aventura intelectual para intentar entenderlo todo, pero sin caer en simplificaciones. Así que aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir los pasos de Morin. Primero, veremos el problema que él identificó. Luego, la solución que propuso. Es un camino que, ya os aviso, nos va a hacer replantearnos cómo pensamos sobre casi todo. Venga, vamos al lío. Edgar Morin, que nació en 1921, no era el típico académico encerrado en su torre de marfil, palmada. Su juventud en la resistencia francesa, durante la Segunda Guerra Mundial, le marcó a fuego. Forjó en él lo que podríamos llamar un estilo resistente, o sea, una tendencia a rechazar siempre esas narrativas súper simples, totalizadoras, que intentan explicarlo todo con una sola idea. Y esta trayectoria nos enseña algo que es fundamental para entenderle. Su vida fue un constante cruzar fronteras. Morin no se conformó con un solo campo. Saltó de la historia al derecho y de ahí a la sociología, a la biología, a la cibernética. Su objetivo era siempre el mismo: conectar todo aquello que el mundo académico se empeñaba en mantener separado, en cajitas. Y claro, esta búsqueda incansable le llevó a identificar lo que para él era el gran problema de nuestro tiempo. Una auténtica crisis en la forma en que organizamos lo que sabemos. Un problema al que le puso un nombre muy potente: la inteligencia ciega. A ver, durante siglos, nuestra ciencia ha seguido el camino que marcó Descartes, ¿verdad? La idea era, para entender algo tienes que romperlo en sus partes más pequeñas. Se creía que solo aislando cada componente podíamos llegar a la verdad. Pues bien, este es el paradigma de la simplificación, y se apoya en tres principios básicos. Morin se dio cuenta de que este paradigma funcionaba con tres movimientos clave. Primero, la disyunción. Separamos de forma radical la ciencia de la filosofía, al ser humano de la naturaleza, como si fueran cosas distintas. Luego, la reducción. Intentamos explicar la vida solo a través de sus componentes químicos, o la mente humana solo mirando sus neuronas. Y por último, la abstracción. Estudiamos un objeto como si flotara en el vacío, sin un entorno, sin un contexto, que es precisamente lo que le da sentido. Y aquí viene el punto crucial. Para Morin, esta forma de pensar no es solo que se quede corta, es que es peligrosa. Al simplificar tanto, creamos unos puntos ciegos enormes. Perdemos la capacidad de ver el tejido que lo conecta todo, la foto completa. Acabamos produciendo un conocimiento que, como él mismo decía, mutila y ciega. Vale, ante esta ceguera, la misión de Morin fue clara: encontrar un método nuevo. Ojo, no para tirar la ciencia a la basura, sino para enriquecerla, para completarla. Y para ello se inspiró en ideas que eran súper revolucionarias en su época, como la teoría de sistemas o la cibernética, para forjar una nueva forma de ver el mundo. Aquí tenemos un concepto que es absolutamente clave: la diferencia entre un sistema cerrado y un sistema abierto. Pensemos, por ejemplo, en una roca. Es un sistema cerrado, estático. Ahora vamos a compararla con una llama o con un ser vivo. Son sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque su propia existencia depende de que haya un flujo constante de energía e información con su entorno. Es imposible entenderlos de forma aislada, porque esa relación con el exterior es lo que los define. Esto le llevó a una paradoja que es, la verdad, fascinante. Una pregunta que está en el corazón de la autoorganización y que desde luego desafía nuestra lógica de siempre. Y la respuesta va totalmente en contra de lo que nos dice la intuición. Una máquina artificial, como el motor de un coche, está hecha de piezas súper fiables, ¿no? Pero el conjunto es muy frágil. Si falla una pieza, se para todo. En cambio, un ser vivo como nuestro cuerpo está hecho de componentes muy poco fiables, moléculas y células que se degradan y mueren todo el rato. Y sin embargo, el conjunto, el organismo, es increíblemente fiable. ¿Por qué? Porque se regenera y se reorganiza sin parar. La vida, para Morin, es un proceso donde el desorden y el orden son inseparables. Entonces veamos cómo se construye su solución. Toda esta búsqueda increíble culmina en la gran propuesta de Edgar Morin, un paradigma nuevo para sustituir a la simplificación, y lo llamó pensamiento complejo. La palabra clave aquí es complexus, que en latín significa lo que está tejido en conjunto. Es que complejo no significa complicado o difícil de entender, significa que la realidad es como un tapiz, donde no puedes sacar los hilos por separado sin destrozar el tejido entero.
El pensamiento complejo busca precisamente ver esos hilos y cómo se entrelazan unos con otros. Este tipo de pensamiento no es que rechace la claridad o el análisis, todo lo contrario, los integra en algo más grande. Reconoce que, claro que sí, necesitamos analizar las partes, pero sin olvidarnos jamás de que pertenecen a un todo. Acepta con humildad que el conocimiento completo es imposible y que la incertidumbre no es un error que hay que corregir, sino una parte fundamental de la realidad. Su misión, en resumen, es religar, volver a conectar. Y con esto llegamos a la traca final, las consecuencias tan profundas que tiene adoptar esta forma de pensar. Porque esto no es solo un ejercicio intelectual, para nada, es una necesidad ética y es urgente. Esta frase lo resume todo. Es la revelación central de la complejidad. Rompe de un plumazo con esa vieja separación de Descartes entre la persona que observa y la cosa que es observada. Somos parte del mundo que observamos y a la vez el mundo que observamos nos va construyendo. No hay una fuera. Por eso mismo, para Morin, el pensamiento complejo no es una teoría más en una estantería. Es un desafío. Es la tarea casi nada de civilizar nuestro conocimiento, es decir, hacerlo más consciente de sus propios límites, de sus consecuencias y de la responsabilidad que tiene en un mundo donde, nos guste o no, todo está conectado. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire, una pregunta para la reflexión. En una era de crisis globales, pensemos en la ecológica, la social, la económica, que son por definición complejas e interdependientes, ¿de verdad podemos permitirnos seguir afrontándolas con una forma de pensar que solo sabe separar, reducir y simplificar? La respuesta, según Morin, está bastante clara. Y el desafío, desde luego, es para todos.